Buenas, mi nombre es Rebeca Jorge Rodríguez, soy alumna de doctorado por la Universidad de Vigo y voy a proceder a presentar esta ponencia. El título es Estereotipos, rechazo y aceptación de las identidades femeninas, lesbianas y bisexuales, un análisis a partir de las voces de mujeres que subvierten la heteronorma. Para comenzar, quiero presentar el índice de contenidos en el que está presente un marco teórico, los objetivos de la investigación, el diseño de la investigación, los resultados y discusión y, por último, unas conclusiones. En primer lugar, vamos a hablar del marco teórico y de cómo se construye una identidad heteronormativa. Para proceder a construir una identidad tenemos que centrarnos en el sistema de sexo-género, que a través de los estereotipos busca continuar con el binarismo de la sociedad y el orden socialmente establecido. El sistema de sexo-género ha variado con el paso de los años y en función de la línea de pensamiento que estuviese presente en ese momento histórico. En primer lugar, podemos hablar del esencialismo, que surge en el siglo XVIII cuando comienza a estudiarse la sexualidad humana. El esencialismo afirma que el sexo es el fin del género, ya que en función del dimorfismo sexual que presentase una persona, se le asignaría un género asociado a ese sexo. Más adelante surgió el constructivismo en el siglo XIX junto con la segunda ola del feminismo, que ponía en tela de juicio que el sexo fuese el fin del género, ya que el género es un constructo social que asocia unas características determinadas a un sexo. Por lo tanto, una persona se comportaría de una manera u otra en función del sexo que fue asignado, ya que se asumen esas características sociales a ese sexo. Y por último, tenemos el postestructuralismo o la teoría queer, que cuestiona que el sexo y el género sean inmutables, ya que estos eh, tienen cierta permeabilidad en función de los procesos sociales y del contacto que las personas mantengan entre sí. Como mencioné, el sistema de sexo-género se asienta en unos estereotipos que a través de mensajes más o menos explícitos condicionan a las personas para actuar de una manera determinada en función de las expectativas, valores que se espera de ellas por pertenecer a un género u otro. Por lo tanto, estos estereotipos logran condicionar a las personas de manera que asienten ese binarismo y perpetúen las características socialmente aceptadas a un género o a otro. Por otra parte, tenemos las identidades que se encuentran en los márgenes. Para que una identidad esté en el margen, tenemos que hablar de que existe una jerarquización de las identidades. En este caso, se trata de la matriz heterosexual, en la que dentro se encuentran las mujeres femeninas y heterosexuales, además de los hombres masculinos y heterosexuales. Todas aquellas identidades que rompen con algunas de estas tres cosas pasan a estar fuera de la matriz y, por lo tanto, se encuentran en los márgenes y son consideradas identidades disidentes y que, por tanto, rompen con todo el orden establecido socialmente en cuanto a los géneros. Fuera de este margen se encontrarían las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres trans. Es un abanico diferente de identidades que no se corresponde con lo socialmente establecido. Cuando una identidad se encuentra fuera de los márgenes, esa visibilidad tiene un precio que se traduce en la lesbofobia, que es aquella violencia que reciben las mujeres lesbianas, la bifobia, que es toda aquella violencia que reciben las personas bisexuales, o la transfobia, que se refiere a la violencia que reciben las personas transexuales o transgénero. Toda esta violencia se traduce en discriminación en diferentes ámbitos, violencia tanto física como verbal, una patologización de las identidades, afirmando que son cosas que hay que cambiar o tratar, ya que no se consideran naturales o aceptables, además de una invisibilización de las identidades, ocultándolas, demostrando que no existen, o una fetichización que se puede ver a través de la pornografía. Pasando ya a la propia investigación que nos atañe, podemos hablar de los objetivos. El objetivo principal de esta investigación era indagar en los procesos de existencia y resistencia de las entidades femeninas no heteronormativas a través de sus testimonios vitales, y los objetivos específicos eran conocer la percepción de sus propias identidades sexuales y de género, así como los estereotipos socialmente aceptados a ellas, y por último, identificar sus percepciones de discriminación y de rechazo social de las entidades no normativas. Para diseñar la investigación se han seguido diferentes apartados. El primero de ellos es la metodología. La metodología que se ha empleado para esta investigación es una metodología cualitativa, ya que permite poder acercarse mejor a la realidad de las personas, eh, ahondando y teniendo en cuenta las percepciones que tienen sobre una temática en concreto.
Para esta investigación participaron un total de 11 mujeres, de las cuales 7 se identificaban como mujeres bisexuales y 4 como mujeres lesbianas. Todas ellas tenían una nacionalidad española y la mayoría de entrevistas se realizaron de manera presencial, salvo 2 que fueron por videollamada. El rango de edad de las personas que participaron era entre 21 y 31 años y en la mayoría las mujeres tenían estudios superiores, aunque alguna de ellas simplemente tenía estudios básicos a nivel educación secundaria obligatoria. Para realizar la investigación se decidió utilizar un instrumento muy concreto, que era la entrevista autobiográfica narrativa, ya que permitía a las mujeres contar su propia historia, refiriendo a momentos concretos que las marcasen o incluso pudiendo reflexionar sobre las sensaciones que tuvieron en un momento determinado. Todo ello atañendo a la temática en cuestión de esta investigación. El procedimiento de inicio de la investigación se trató a través de realizar las entrevistas de manera presencial eh, para poder recoger los datos de manera fidedigna. Se grabaron las entrevistas en audio con una grabadora y posteriormente se transcribieron todas ellas. Además de eso, se entregó un documento de confidencialidad a cada mujer entrevistada que estaba firmado tanto por ellas como por las personas que investigaban. Para analizar todos los datos se realizó, como dije, una transcripción fidedigna, eh, transcribiendo literalmente todo lo que las mujeres decían para poder analizarlo posteriormente. Por último, se emplearon 2 criterios concretos, que es el criterio de credibilidad para poder eh, demostrar que los datos que se recogieron mostraban de manera verídica la realidad representada, y el criterio de consistencia, en el que a través de una triangulación para analizar los datos se aportaban diferentes perspectivas de las personas que participaban en la investigación y así se podían conseguir una información mucho más contrastada y concisa. De esta manera se llegó también a conseguir diferentes categorías que aparecían en la discusión de resultados, como vamos a hablar. Aunque salieron muchas más categorías de las que aquí aparecen reflejadas, las que seleccionamos para esta ponencia son, en primer lugar, identidades, orientaciones y categorías, en las que las mujeres hablaban de sus identidades propias y de las percepciones que tenían en cuanto a otras. En el primer caso tenemos la identidad de mujeres lesbianas, en las que las mujeres entrevistadas pues, refirieron que existía una percepción de que eran mujeres más camioneras, en el sentido de que demostraban una identidad mucho más masculinizada, y después también que presentaban un rechazo hacia el matrimonio y la maternidad, ya que al no ser heterosexuales perpetuar, eh, no iban a perpetuar estos roles tan asociados. También estaba relacionado con que consideraban que la heterosexualidad hacía a una mujer ser mujer y por tanto si no eras una mujer heterosexual no te consideraban tan mujer como otra. También reflejaron que el deporte era como una seña de identidad para muchas mujeres LGTBIQ y que muchas de estas identidades disidentes derivaban del feminismo, que hacía que las mujeres estuviesen en contra de los hombres. En cuanto a las mujeres bisexuales, se mencionaba que la bisexualidad era una identidad que no existía y que no encajaba en un binarismo, porque intentaban, al no ser una identidad tan establecida y tan marcada en unos límites, no podía tratarse como algo lineal, por lo tanto, no existía porque no se consideraba como una identidad como tal y que además no encajaba en un binarismo. De aquí también deriva que en muchas ocasiones heterosexualizasen o homosexualizasen a las mujeres en función de las parejas que tenían en ese momento. Y al igual que en cuanto a las mujeres lesbianas, se mencionaba que eran mujeres poco femeninas. En lo que refiere a las identidades LGTBIQ en general, se mencionaba que eran personas viciosas, que tenían una mayor tendencia al libertinaje y que por ello se consideraba que tenían cierto vicio. Al ser identidades que no entraban dentro de los esquemas propios del género, se consideraba que su expresión podía dar lugar a una especie de espectáculo. Y también se resalta que a nivel social se asume que todas las personas son heterosexuales y que no hay cabida a que pueda ser algo más allá de eso. Otra de las categorías que seleccionamos para esta ponencia se trata la referida del rechazo a la valoración de la diversidad sexual. En este caso se mencionaron experiencias de rechazo en numerosos ámbitos, como puede ser el familiar, el escolar, el laboral o el deportivo,
y que a mayores de estas discriminaciones pues, más visibles, existían otras discriminaciones cotidianas que se hacían de eso de manera más sutil y que estaban en el día a día. Y también se destacó que en otros países la violencia que las personas LGTBIQ sufren puede ser incluso más grave o más hostil, lo que puede llevar a una invisibilización completa de la identidad. El rechazo que estas personas describían en sus testimonios compartía unas características comunes entre unos discursos y otros. Sí que se mencionaba una invisibilización de que no aparecían visibilizadas en los medios, no aparecían visibilizadas en los libros de texto, era algo de lo que no se hablaba y que, como en el caso de las personas trans, existe una patologización de esta identidad considerando que es algo que no es natural y por tanto hay algo malo con ello. Y a mayores también se mencionaba que el rechazo muchas veces venía a partir de una erotización de las relaciones entre mujeres. El rechazo que estas personas sufren tiene numerosas consecuencias que a menudo impiden una vivencia positiva de las identidades y que acaban derivando en una pérdida de la salud mental o incluso en suicidios, que es la característica eh, más terrible de toda esta discriminación. A pesar de que se hizo mucho hincapié en todas las características relacionadas con el rechazo, dentro de los discursos también salió alguna parte en la que se decía que poco a poco vamos avanzando hacia una aceptación mayor de la diversidad, que es algo que se puede ver en los discursos que otras personas tienen, en los que se ve como que esa hostilidad inicial de hace unos años ha ido pasando a una sutileza, ya que a día de hoy no está tan socialmente aceptado que una persona pueda mostrar conductas discriminatorias hacia otras por su orientación sexual o por su identidad de género. Sí que las mujeres entrevistadas creen que poco a poco se va caminando hacia una utopía en la que la aceptación y la tolerancia hacia la diversidad sexual está mucho más aceptada que hace unos años y que se van haciendo avances en función de las leyes que se van consiguiendo, de la visibilidad que muchas personas se dan, de las series y por tanto poco a poco estamos llegando a un punto en el que la tolerancia impera más a lo mejor que la discriminación. Por último, para concluir esta ponencia, me gustaría mencionar que eh, se intenta encajar a las identidades en unos parámetros muy, muy concretos a través de estereotipos y de un ideario social que está muy presente. Las percepciones que existen hacia la diversidad sexual son muy variadas, aunque sí que destacan especialmente aquellas experiencias de rechazo por ser más traumáticas y con una capacidad mayor de marcar la, la vivencia de una identidad y de cómo una persona se muestra al resto. La discriminación se convierte en una herramienta que permite mantener el orden social, ya que se consigue que las personas no perpetúen su identidad y le den cabida, ya que se consigue una invisibilización. Y para estas identidades, las posibilidades de vivenciarse a sí mismas pasan por romper la norma y mostrarse como son o hacer una performance para parecer que poseen una identidad mucho más normativa y evitar así algún tipo de violencia o de discriminación. Hasta aquí mi presentación de esta ponencia. Muchas gracias por su atención y un saludo a todas y todos.